El colegio hoy sábado 11 de agosto, precisamente desarrollando un tema muy importante y es sobre diversas solicitudes que se han realizado para reformar los artículos 181 y 184 del Código Procesal Penal. En esta mañana me encuentro muy bien acompañado por expertos en la materia en diferentes áreas. Me place presentar al abogado Mario Díaz, quien es juez de sentencia de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales. Abogado, un placer que nos acompañe. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y también me place presentar al abogado Marlon Duarte, quien es penalista y nos acompaña en este programa. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y esperemos que podamos llegar a satisfacer las expectativas de algunas dudas que se puedan tener, pero creo que también tenemos aquí al maestro de los tribunales que también nos puede despejar muchas dudas. Así es. Y a usted, querido televidente, gracias por su fiel sintonía sábado a sábado y por permitirnos entrar a su casita para informarle en este su programa La Voz del Colegio de Abogados. Antes de iniciar en toda la materia, le invitamos que nos siga en nuestras redes sociales como Colegio de Abogados de Honduras y deje sus comentarios para nosotros tomar cada uno de ellos. Sin duda alguna, dichas reformas ha sido un tema que ha estado en la palestra pública. ¿Cuál es su criterio respecto a la advertencia que hacen diversos sectores sobre estas reformas que se estaban manejando o que se estaba hablando de reformar el artículo 181 y 184 del Código Procesal Penal? Bueno, efectivamente este es un tema que se ha debatido en los últimos días, sobre todo a raíz de los acontecimientos que tienen que ver con el enjuiciamiento de personas, más que todo ligadas a sectores, digamos, políticos y económicos de alta jerarquía en el país, por decirlo de alguna manera. Porque la verdad es que el tema de las reformas del artículo 184, que es el que modifica, digamos, las medidas cautelares que se deben aplicar a una persona que está siendo enjuiciada, son de hace 3-4 años antes. Como todos sabemos, pues nuestro sistema de enjuiciamiento criminal en la actualidad es un modelo más o menos de carácter acusatorio, en el sentido de que por regla general la persona se defiende en libertad. Esta es una de las características de este modelo. Pero a raíz de ciertas políticas, digamos, estatales, estos articulados que preveían la aplicación de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva cuando una persona es enjuiciada, fue modificado, como digo, hace 3 o 4 años. Y eso tenía que ver con las políticas generales del Estado, que en ese momento pues aplicaban lo que se llamaba una línea dura de combate contra la criminalidad en general, pero básicamente contra la llamada criminalidad organizada. Entonces se modificó el artículo 184, que prohibía que bajo algunas circunstancias determinado tipo de delitos no fueran sujetas de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, e inclusive modificaba el hecho de que si una persona tenía una causa pendiente e ingresaba con una nueva causa, tampoco podía ser sujeta a medidas cautelares. Eso, digo, se da en el marco de ese contexto de una lucha pues expresada por el Ejecutivo en contra de la criminalidad organizada. Y hubo un detalle muy interesante, muy particular, que sobre todo a nosotros los jueces nos llamó poderosamente la atención, y es de que dentro de un listado que se estableció de 21 delitos que no eran sujetos de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, se incluyó el delito de prevaricato, lo cual en su momento nosotros como jueces consideramos pues que era una situación que atentaba directamente contra la independencia de jueces y juezas en su labor jurisdiccional. Y nosotros, como miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, promovimos un recurso de inconstitucionalidad contra ese articulado, el cual todavía no se ha resuelto por la Sala Constitucional, porque entendemos y somos claros en eso, en que la persona dentro del modelo acusatorio debe ser sujeta de una defensa en libertad, porque si no pues se atenta contra su estado de inocencia y contra el derecho que tiene de poder utilizar todos los medios disponibles para poderse defender en libertad. Ahora, el tema ahora que ha causado relevancia es por el contexto en que se están promoviendo las ahora llamadas contrarreformas, y que es un contexto diferente al de 2014, perdón, donde se produce la reforma, 2012 creo, no recuerdo exactamente, y es cuando personas, digamos, vinculadas a la política del país
están siendo enjuiciados por presuntamente haber cometido actos de corrupción. Yo creo que ese es el ingrediente diferente, digamos, a lo que ocurrió pues hace algunos años cuando se produjeron esas reformas. Porque evidentemente, si no hubiera ocurrido estos hechos, probablemente ese artículo estaría tal cual como se lee en este momento. Es decir, no sería cuestionado por ningún sector de la ciudadanía, en el sentido pues que cuando se produce la reforma, la gente en general vio con buenos ojos que se estuviera modificando para ese tipo de delitos el tema de las medidas cautelares, que no fueran sujetas de tales medidas, porque hablábamos de criminalidad común y criminalidad organizada, pero claro, ahora hablamos de otro tipo de criminalidad y de otras personas que tienen diferentes connotaciones desde el punto de vista social y económico, y por lo tanto por eso es que ha causado tanto revuelo el interés de sectores de la política precisamente por volver a reformar o a contrarreformar el articulado pues que estamos mencionando, que sobre todo es el artículo 184. Y precisamente lo que usted mencionaba, abogado, es lo que enciende las alarmas. Abogado Marlon Duarte, ¿a su criterio? Bueno, en primer lugar, y es cierto lo que dice el abogado en alguna manera, abonando más en esto, es el hecho que cometemos un error en los países latinoamericanos, subdesarrollados más que todo. Nosotros hacemos reformas en momentos políticos, en años políticos. Estas reformas del artículo 184 fueron realizadas de manera abrupta en un año político y casi imponen el Código Penal como regla general para no otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, mediante una recomendación, en ese momento que ostentaba, el titular del Poder Legislativo, emite una solicitud al Pleno, hace una moción para hacer la reforma del 184 y le da un retroceso del sistema acusatorio al que tenemos actualmente al sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque el 80% de los delitos que se encuentran en el catálogo del artículo 184 son delitos de la criminalidad común. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como para decirle al pueblo que todas las personas van a ir libres. Existen particularidades independientes de cada caso. Por eso dice, de acuerdo a la percepción y la particularidad de cómo se dieron los hechos, que usted le puede imponer una medida cautelar. Nosotros no decimos que le pueden dar medida cautelar a una persona que lo detengan infragante cometiendo un asesinato, por ejemplo, un homicidio, con saña o cometiendo una violación, que usted aparezca en un video ejecutando personas. No es que esta persona va a salir, va a ofrecer una fianza y automáticamente va a salir con una medida cautelar. Cada caso tiene su particularidad, atendiendo la peligrosidad, atendiendo el hecho del peligro de fuga, el hecho de no obstruir a la investigación. Son diferentes circunstancias, pero como decía el abogado, existen muchos casos donde el Ministerio Público simple y sencillamente acusa, por lo menos en esta última época, por delitos que se encuentran en ese catálogo. Imagínese usted que acusa de asociación ilícita solo por el hecho de que acusa varias personas, sin que todas estas personas tengan ni se conozcan entre sí. Y acusa también de asociación ilícita por el hecho que supuestamente es un grupo de determinado grupo político, sin tener y acreditar cuál es la permanencia para la comisión de los delitos. Entonces, el elemento de tipificación del delito, no de los indicios mínimos de participación, la Fiscalía en muchos casos ni siquiera los tipifica. Entonces yo por eso a veces le hago un llamado al Poder Judicial y decirle que cada juez, y que yo creo que está en la obligación, que cada juez, que cada magistrado, que cada corte de apelaciones, o sea, que cada miembro que le toca imponer la justicia en este país, al admitir una solicitud, en este caso un requerimiento fiscal, tenga mucho cuidado en la relación sucinta de los hechos.
¿Por qué? Porque en esa relación sucinta de los hechos ni siquiera se tipifican los elementos del tipo penal, que el 295 del Código Procesal Penal, 296, perdón, no ha sido reformado. Y es una obligación del ente acusador que concurran todos los elementos del tipo penal para por lo menos admitir el requerimiento fiscal. Pero como le digo, yo le cuento a usted una historia de violación o de homicidio, por ejemplo. Yo acuso a alguien de homicidio, pero en la historia que yo le cuento al juez, la persona que le estoy diciendo que está muerta me dice que está viva, hospitalizada, entonces no es homicidio. Entonces el juez está en la obligación de decirle, previo a admitirlo, que me acredite, porque los elementos señalados del tipo penal no existen. ¿Por qué? Porque para que se requiera de homicidio tiene que haber por fuerza una persona que esté muerta o fallecida. Pero en muchas ocasiones, y lo digo con propiedad, estamos acusando a las personas en Honduras solo por el hecho de que se encuentra el delito en el 184 y no se le puede imponer medida. Inclusive la Corte Centroamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aquí anda, por cierto, ya se pronunció en varias ocasiones acerca de que es violatorio a la Constitución de la República y a los tratados de derechos humanos, el hecho de que una persona solo porque se encuentra en un catálogo, desde ahí es totalmente ilegal. Desde que le pongo una camisa de fuerza al juez y le dice no, y lo acuso por ese delito, y el juez no se tiene que mover de eso. Desde ahí es una clara violación a la independencia judicial, donde el juez no puede decir absolutamente nada, decidir, y el juez se convierte en un tramitador de los procesos del Ministerio Público. Pero se convierte más tramitador aún cuando le dice, aparte de que no le puede dar medida, le dice, usted solo puede tomar en cuenta un indicio racional mínimo. Óigame bien, mínimo. Que sea prostituido la palabra del indicio racional mínimo. Y el fiscal solo dice, no, yo solo llevo esto y con eso lo tiene que... Si el indicio racional mínimo sería entonces solo el requerimiento fiscal. Si cumpliera los requisitos de admisibilidad y las pruebas documentales que llevo, eso sería lo mínimo. Entonces el juez perdió totalmente la independencia ante la reforma, no solamente del 184, sino también del 294, donde dice que solo tiene que tener el indicio mínimo. Como quien dice, yo vi a Claudia que cruzó la calle al momento que ocurrió el homicidio, y no vi a otra persona, y tal vez otra persona se fue para allá, por enfrente, por este lado, pero solo con eso el Ministerio Público viene y la acusa de homicidio, pues si se murió una persona, y ya le impone una medida, como dice el 181, hasta 2 años. Y esas situaciones, yo no digo que es que la Corte Suprema de Justicia, yo pienso que eso el Congreso, para eso lo puso el pueblo, para legislar, para imponer. Si el titular del Ejecutivo dijo no porque políticamente le daña, pero ellos están a favor de la institucionalidad, están a favor del pueblo, están a favor de multiplicidad de situaciones que para eso los eligieron, y creo que se deben de poner los pantalones y decir esto es inconstitucional o esto hay que reformar. Para emplear un poquito más a toda aquella ciudadanía que nos ve por medio de Televisión Nacional de Honduras, ¿qué encierra el artículo 184? Bueno, el artículo 184 es un artículo que establece que un listado de 21 delitos no pueden tener, el juez no debe aplicar medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. Vaya, ¿qué delitos son? Entre otros, bueno, el asesinato, el homicidio, lavado de activos, el prevaricato, la trata de personas, parricidio, etc. Entonces son 21 delitos sobre los cuales el juez, si una persona es acusada de ese tipo de delitos, inmediatamente tiene que imponerle la prisión preventiva, sin ningún tipo de discusión, más que se le acusa de haber cometido ese determinado delito que aparece en el 184, que digo son 21 delitos los que aparecen ahí. Sin embargo, sobre todo lo que hablábamos anteriormente, el Congreso Nacional, a través de su secretario, hizo una aclaración descartando las posibilidades de dichas reformas, de socializar dichas reformas, que no existía ningún proyecto de ley ni una iniciativa por parte de algunos diputados. ¿Cuál es su criterio? Esto en vista de la advertencia que hicieron diversos sectores, o porque realmente existe la necesidad sin tomar en cuenta lo que mencionaba el abogado Marlon Duarte, de que dichas reformas a veces se manejan o se trabajan solo en momentos políticos de nuestro país. Es que mire, yo le voy a decir algo. Aquí, como decimos nosotros, y hablando claramente, que nos entienda lo que la mayoría de las personas,
y que son profesionales del derecho y lógicamente nos miran personas que no son profesionales de derecho. Aquí le estamos tirando la pelota a la Corte. Le estamos diciendo que sea la Corte, que sean 5 magistrados de la Sala Constitucional que reparen ese daño que nosotros provocamos como políticos. O sea, pero la Corte ellos lo manejan desde este sentido y dicen, ah no, pero es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que esto está mal. Entonces trasladémoslo a la Corte Suprema de Justicia. Pero mi pregunta es, ¿por qué no tienen el suficiente valor de hacerlo ellos? ¿Por qué le vamos a cargar eso de una situación que a ellos les corresponde? La Corte Suprema, a través de la Sala Constitución, puede decir, efectivamente, esto es inconstitucional, y llegar al Congreso y ahí también dormirse en el sueño de los justos y no hacer las publicaciones correspondientes, porque a la Corte Suprema no le corresponde realizar o ordenar una publicación de una ley mediante la Gaceta, es a ellos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es similar, las reformas a la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos y la ley de privación de dominio. Son situaciones que también el abogado, como miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, en su momento dijo que era inconstitucional. Lo de las medidas cautelares, él dijo que era inconstitucional. Al tiempo que el abogado interpuso ese recurso, salió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, especialistas estrictamente en derechos humanos y de Honduras, y de tratados que Honduras forma parte. ¿Por qué no lo ha cumplido? Y le voy a decir por qué Honduras no le ha hecho caso, por decirlo así, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es una institución bajo un tratado internacional que Honduras forma parte, que no genera dinero. Es un tratado que a Honduras no le genera una utilidad económica. Por eso es que no lo ha hecho. Pero si fuese una reforma que proveniera de, por ejemplo, de acuerdo a un tratado internacional de libre comercio con Estados Unidos, en el acto se hace. Si viniera por imposición de un Fondo Monetario Internacional, en el acto se hace. Pero no sé por qué Honduras viene y forma parte de tratados internacionales y si hace caso omiso de no cumplirlo. ¿Por qué? Porque sabe que este gobierno no va a sufrir las sanciones, sino que las va a sufrir el próximo gobierno. Entonces, mi reflexión es tanto así, que si viene la Corte debería de emitir una resolución, que tiene que hacerlo porque está obligado en responder a todas las solicitudes que le hace cualquier tipo de ciudadano. Si un ciudadano emitió una solicitud o presentó un recurso de inconstitucionalidad, la Corte deviene la obligación de decirle sí o no. Porque para eso es un derecho de petición que tiene todo ciudadano. Pero digo yo, la Corte le debería decir al Congreso de qué tratado formamos parte nosotros, cuáles son las recomendaciones que nos ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de qué tratado formamos parte a nivel, en este caso, podríamos decirle aquí, extra hemisferio, es decir, mundiales. Formamos parte de los tratados de los derechos civiles y pactos universales de derechos humanos. Entonces, si el Congreso le dice, le vamos a hacer un resumen mediante una comisión, aquí está Corte Suprema de Justicia, en base a esos insumos nosotros los vamos a resolver. Pero ustedes lo tienen que publicar, pero no lo hagamos político. El problema es que todos lo hacemos mediático y político. Nos decimos, no, que muchas organizaciones, ONG, todos somos Honduras, que hay acá, está en contra. ¿Qué saben de derecho procesal penal ellos? ¿Qué saben de derecho penal? Ellos lo hacen y, como dicen, agarran agua para su molino porque ellos reciben plata de organizaciones internacionales y lo que les interesa a ellos es estar vigentes. Si una ONG en Honduras pierde su vigencia, no recibe plata. Todas esas personas que forman parte de esa ONG, ¿usted cree que salen en la televisión de gratis? ¿Usted cree que van a Nueva York de gratis? ¿Usted cree que compran y andan con carros blindados y carros del Estado de gratis? O lo paga usted, lo pagamos nosotros y lo pagan la gente que les da plata. Y si pierden su vigencia, hasta ahí llegaron. Por eso lo hacen. No es porque ellos tengan un conocimiento social. Las medidas cautelares o las medidas impunitivas en un país se realizan de acuerdo a la actividad o al parámetro social de delincuencia que vive el país, no de acuerdo al interés político de un determinado partido. Abogado, su criterio antes de irnos a la primera pausa comercial. Bueno, el tema es de controversia porque yo dije al inicio, el tema es de contextos. Cuando se hace la reforma, hace 3 o 4 años que se hizo la reforma para evitar que una persona con 2 procesos fuera sujeta de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, y cuando se estableció ese catálogo era porque en ese momento había cierto repunte por parte de la criminalidad en general y, como digo, se pretendía
a través de políticas de persecución penal, expresar que el Estado tenía mano dura contra la delincuencia. Ese fue el contexto de esa reforma. El contexto actual es que a raíz de esa reforma muchas personas del sector básicamente político y empresarial del país, que tiene mucho poder político y económico, está siendo sujeto de acusaciones por presuntamente haber cometido actos de corrupción, y por lo tanto ese tipo de personas tienen poder económico, político, y tienen capacidad de reincidir y de reforma. Entonces por eso el contexto ahora es diferente. El 184 estuvo tranquilo durante todos estos 4 años, pero ahora que hay un contexto distinto es que se pretende reformar. Por eso es que no sería correcto reformarlo en este momento. ¿Por qué? Porque se vería como un intento para favorecer a ciertos grupos de personas que están siendo sujetos de acusaciones, sobre todo por parte de la MASI y la UFESIC. Entonces creo que el momento no es el adecuado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía diría, bueno, están reformándolo porque quieren beneficiar a estas personas que tienen poder político y económico, porque prácticamente esto se vuelve a tocar después del famoso caso de los 5 diputados. Antes no se había tocado, y luego a raíz del último caso que se ha judicializado en este momento. Entonces, hacer reformas bajo estos contextos no es adecuado. ¿Por qué? Porque no se hacen razonadamente, sino que se hacen con el corazón, con el sentimiento o con cierto interés particular de legislar. No se hace en el interés general. Entonces, cuando se hacen este tipo de reformas presionado por el contexto que se está viviendo, la reforma sale muy mal. Y no, si no veamos pues la reforma del 184 que se hizo en ese contexto que yo mencionaba anteriormente, y al final se vio que realmente no funcionaba adecuadamente. En ese sentido, entonces, sí creo que debe reformarse, debe haber reformas, pero en contextos diferentes, de tal manera que lo que se haga sea para mejorar y no para empeorar las situaciones. Porque al final, a quien se confunde es al juez, que va a aplicar la norma al caso concreto. Si no se le da una debida orientación al juez mediante la norma, el juez no sabe qué hacer. Y claro, el juez está sujeto a muchas presiones de diferente naturaleza, porque desafortunadamente, aun cuando la ley y la Constitución establecen que el juez es independiente, nosotros sabemos que en la práctica el juez está sometido a diferentes tipos de presiones, a presiones de grupos de personas, a la llamada alarma social, a los enfoques mediáticos de los casos, y el juez es una persona y se ve muchas veces amarrada en poder tomar una decisión. Y si la norma no le dice exactamente qué tiene que hacer de la manera más clara posible, entonces la justicia no funciona adecuadamente, porque no se le envía un mensaje correcto al juez, que es el que al final aplica la norma y el que carga con la responsabilidad de lo que sucede en un caso en particular. Entonces, seguimos sosteniendo, como lo sostuvimos cuando interpusimos el recurso hace 4 años, porque fue el 2014 que lo interpusimos, que las normas planteadas era inadecuada esa reforma, que limitaba o que limita la independencia del juez, porque le dice, en estos delitos usted no puede hacer nada más que someter al régimen de prisión preventiva. Eso debe ser modificado, pero en un contexto diferente, en donde no se responda a un interés particular o de grupo, sino que a los intereses de toda la sociedad hondureña. Primera pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Cuando ocurre un terremoto es muy importante guardar la calma, ya que esto marca la diferencia para actuar correctamente. El no mantener la calma puede llevarlo a reaccionar de manera incorrecta y le puede costar la vida. Aléjese de ventanas, espejos y vidrios. Mantenerse cerca de estos puede ocasionarle graves lesiones. Ubíquese en posición fetal junto a muebles o estructuras resistentes. Al caer los escombros no aplastarán totalmente estas estructuras, dejando un espacio que se le conoce como triángulo de la vida. Si no busca dónde cubrirse, puede sufrir graves lesiones. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y tú debes estar preparado. Somos el canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Televisión Nacional de Honduras.
Si eres apasionado por los motores y te gusta la adrenalina, no puedes perderte Pasión por Motores. Un programa que te presenta los mejores eventos automovilísticos. Pasión por Motores. Sábados y domingos a las 5 de la tarde. A través del canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana, los pequeños del hogar podrán disfrutar de La Franja Infantil. Una variedad de dibujos animados harán más entretenidas las mañanas de los niños que buscan una buena opción de acuerdo a su edad y su gusto. Franja Infantil, los sábados a las 7 de la mañana a través del canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro. Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar en sintonía de su programa La Voz del Colegio de Abogados. Abogado, consultándole directamente, hablábamos antes de irnos a la primera pausa comercial, debatiendo este importantísimo tema, precisamente sobre los 21 delitos. Dentro de ellos, pues los más actuales y los más sonados, el lavado de activos. ¿De qué manera una consulta que se ha escuchado en diversos sectores, y yo la planto en este set precisamente para consultar, de qué manera se le impone que es de lavado de activos cuando se habla que es dinero del Estado? Bueno, fíjense que ese es un tema bastante controversial, porque las normas en general que establecen o que regulan el lavado de activos, lavado de dinero, blanqueo de capitales, como se le llama en otras legislaciones, establecen tradicionalmente que para que exista un delito de lavado de activos, que no es más que el hecho de que usted toma determinados tipos de dinero que provienen de un origen ilícito y lo traslada al sistema financiero de una u otra manera para volverlo legal. Por eso que se habla de un lavado, o sea, dinero que entra sucio a sus patrimonios y se lava a través de un procedimiento más o menos de esa naturaleza y entra al mercado financiero como un dinero limpio. Las legislaciones tradicionales han establecido que para que exista lavado de activos debe probarse que ese dinero realmente es de un origen ilícito. Y en muchas legislaciones se establecía que ese dinero solamente era producto de actividades dedicadas al crimen organizado en general. E inclusive habían otras que decían directamente del narcotráfico, de la trata de personas o de los delitos relacionados con el secuestro de personas. Por lo tanto, el delito no era un delito autónomo, es decir, que no se podía perseguir solamente por el delito de lavado de activos, sino por lo llamado el delito precedente, el origen precedente del dinero. Eso ha sido modificado en muchas legislaciones y ya el delito de lavado de activos es un delito autónomo, es decir, que no depende del origen anterior que tenga el dinero, sino que de cómo ese dinero está en las manos de la persona que supuestamente es lavadora de dinero. Ese es el tema acá. Obviamente, en el caso reciente que ha estado en la palestra pública, que es el denominado Casa Pandora, tengo entendido, pues, por lo menos lo que ha dicho, los que se ha expresado públicamente, que ese es el tema de discusión que hubo en la audiencia respectiva y que por lo tanto la jueza tomó la decisión que tomó en relación a modificar la calificación del delito. Como no conozco la resolución, no puedo, digamos, expresar si ese fue el argumento central que ella tomó para recalificar la acción atribuida a estas personas o fue otra resolución, pero el contexto es ese. Si es un delito autónomo, puede ser perseguido independientemente del origen que tenga el dinero. Si no es un delito autónomo, entonces primero tiene que ver de dónde provino el delito, si viene de una acción delictiva, qué tipo de acción delictiva es, para ver si encaja o se puede calificar como delito de lavado de activos. Abogado Marlon Duarte, su criterio, ya que es bastante cuestionamiento respecto a lo que le mencionaba el abogado Mario Díaz, de que se les imputa, por decirlo así, como lavado de activos
cuando son casos, no vamos a mencionar casos en específico, sino como se puede ser ellos actualmente los casos que se han visto en el país, como pueden ser otros? ¿De qué manera lo perciben los penalistas? Bueno, casualmente yo estuve en la audiencia y le voy a decir algo. Usted no puede aplicarle una pena, por ejemplo, a una persona que cometió un homicidio en 1990, cuando la pena era no había 12, creo que era la pena de homicidio. Usted lo captura en este momento porque no prescribió por muchas situaciones. Usted captura a la persona y usted, si lo llegase a condenar, no le va a imponer una pena de 15 a 20. Se va a imponer la pena que en aquel momento era aplicable. Esa es la aplicación de leyes en el tiempo, porque la ley solo es retroactiva en materia penal cuando favorece al imputado. Y no dice la pena, la ley en sí. La ley penal, porque aquí habían tomado una situación como muy suya, cortes de apelaciones, donde decía que la ley procedimental, que la ley adictiva, no era ley penal. Entonces me preguntaba yo, ¿qué ley es entonces? Cuando usted me habla de un concepto de ley, es como que me digan a mí que la ley procesal civil no es civil. Entonces, ¿qué es? La ley procesal administrativa no es administrativa. ¿Qué es entonces? Cuando la Constitución de la República habla en materia penal, habla de materia penal en general. Inclusive podemos decir que hasta la ley de ejecución de penas es materia penal. La ley de centros penales por personas que están internas bajo una pena es materia penal. No podemos decir que es materia administrativa cuando trata de cuestiones estrictamente penales. Lógicamente la juez, cuando esto ocurrió, fue en el año del 2013, estrictamente el año del caso Pandora. Investigaciones hasta el 2013. Lo que tenía que aplicar era la ley vigente en el año 2013 y los procedimientos establecidos en el 2013. Es más, yo le digo algo, inclusive algunas personas les pudo haber impuesto medidas si los hechos que a ellos le achacaba era antes de la reforma del 184 del 2013. El problema es lo que le vendemos a algunos medios a la población, porque lo que nos interesa a nosotros es vender el amarillismo legislativo, el amarillismo judicial, para entender que nosotros podemos vender y estamos en contra. ¿Por qué? Porque así generamos más adeptos o más televidentes. En el caso Pandora, en la ley del decreto, creo que es el 45-2002, si no me equivoco, esta ley necesariamente obligaba al Ministerio Público, ¿verdad?, de acreditar o conllevar una condena de un delito precedente de lavado de activos. Pero en esa ley no contemplaba los delitos contra la administración pública. Entonces, ese es uno de los argumentos válidos y lógicos para decir, esto no es lavado de activos. Esto no puede ser lavado de activos porque la ley a mí me prohíbe como legislador, porque ya el Código Penal establece que no le puedo imponer penas que no están establecidas en la ley, ni procedimientos no establecidos en la ley. Si anteriormente le decía que tenía que acreditar un delito precedente, en los delitos que venía achacando al Ministerio Público, como ser abuso de autoridad, fraude, y creo que el otro, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, estos son delitos en contra de la administración pública, y esos no se encontraban determinados en la ley anterior. Hasta el decreto, hasta la reforma del 2015, ya es autónomo bajo el artículo 35 de la nueva ley de lavado de activos, donde dice que este delito es autónomo independientemente si tiene o no un proceso por otro delito precedente para acusarlo de lavado de activos. Y como decía una vez pasada Félix Ávila, y tiene razón, no es que necesariamente no tiene que ser acreditado, tiene que existir una actividad mínima del delito precedente. Ahora ya incluye delitos contra la administración pública. Pero hay un punto que no le queda claro a la ciudadanía. Ahora todo es lavado de activos, Claudia. Y le voy a hacer, yo soy práctico para poner ejemplo en mi proceso, porque así le entiende a uno, inclusive hasta el juez a veces. Fíjese que ahora usted viene, se pone de acuerdo para asaltar la gasolinera de enfrente y se roba 100,000 lempiras, pero según el Ministerio Público, si yo gasto 100,000 lempiras de lavado de activos, entonces yo voy a estar con mi otro compañero que asalté la gasolinera, no lo voy a gastar porque si lo gasto es lavado de activos. O el sicario que le dan 150,000 lempiras por matar a una persona, que aún y cuando ahí está en la tipificación, abogado. ¿En qué se fundamenta el Ministerio Público para denominar que es lavado de activos? Porque dice que esa es otra acción, pero le voy a contar algo. En España, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted viene
Yo me dedico a asaltar gasolineros y hago una fortuna de 200.000 empiras. Si yo Marlon Duarte es el que asalto la gasolinera y yo me gasto los 100.000 empiras y me compro un carro a nombre mío, eso no es lavado de activos, porque yo gasté lo que me robé. Ahora, si yo vengo y le traspaso los 200.000 empiras a Claudia, ¿verdad? Y Claudia viene y supuestamente tiene una empresa y me pone a mí como que yo trabajo ahí y me paga esos mismos 200.000 empiras, usted sí comete el delito de lavado de activos. Pero el actor directo de la acción no puede cometer el delito de lavado de activos. Como una persona que lo acusan de asesinato porque recibió una remuneración que ya está implícita, ese agravante para que sea asesinato, me va a acusar 2 veces por lo mismo. Entonces, la gente tiene una equivocación en Honduras tan letal que se regó como una generalidad por la mala información, por desinformar al pueblo. Y esa es una situación tan clara, porque entonces, Claudia, todos los delitos en Honduras fueran lavados de activos. El que estafa y gasta su dinero que estafó es lavado. Por ejemplo, el estafador que viene y compra un pasaje para Miami y se va, es lavado de activos solo por el hecho de que gastó el dinero. Entonces quiere decir que el que asaltó no puede gastar el dinero, el que robó no va a gastar su dinero, el que estafó no puede gastar su dinero, el que engañó no puede gastar su dinero. El lavado de activos tiene otra configuración y es el hecho de trasladarle esos valores o buscar la manera con otra persona de darle una transformación lícita. Por ejemplo, usted se dedica a vender llantas y usted dice que yo soy socio suyo porque yo soy socio industrial suyo por mi capacidad que sé de llanta, y es falso. En las utilidades yo le estoy dando el dinero por otro lado y usted me está devolviendo a mí mi dinero ya porque supuestamente le genero una actividad lícita a usted porque yo soy socio suyo. Ese es el lavado de activos prácticamente. Pero aquí todo en Honduras, todo, absolutamente todo es lavado de activos. Todo. Y eso lo miramos, ¿por qué? En primer lugar, porque desinformamos. En segundo lugar, porque ese delito está en el catálogo. Así de sencillo. Si a un funcionario lo acusan de fraude, malversación de caudales públicos, no le pone, ya desapareció el enriquecimiento ilícito y lavado de activos por el mismo dinero. Por el mismo dinero. O sea, lo acusan por una sola acción, lo acusan de casi todo el Código Penal. Entonces, pero eso lo genera, lo hacen para generar una expectativa al pueblo, para que después cuando el verdadero legislador mira y le dice, señor, esto está malo, el que tenga la culpa es el legislador, el que tenga la culpa, perdón, es el Poder Judicial a través del juez, porque el juez le dijo, no, esto está malo. Entonces viene el fiscal, a nivel mediático sale, es que el juez está comprado, es que el juez tiene una presión, es que el juez lo presionaron tal persona. Si las resoluciones de los jueces no hablan por lo que dice el juez de manera pública, las actuaciones de los jueces hablan por sus resoluciones. Usted puede tomar la resolución y leerla, ¿me entiende? Pero esto no pasa aquí. Esto viene y usted le lleva a una persona que trabaja en televisión la resolución que tiene bastante audiencia. Si a él no le genera adeptos o beneficios al programa, no lo va a leer nunca. Si él dice, yo leo esto, más bien en mi programa se va a caer, lo voy a perder credibilidad, no lo engaventa. Ese es el problema. Una consulta. ¿De qué manera o no existe dentro del Código Procesal Penal una distinción de lo que es aplicable al lavado de activos, o de qué manera toma usted considera las opiniones que brindaba el abogado Marlon Duarte de cuando el dinero, aunque provenga de un orden ilícito, venga alguien lo roba y lo gasta ese dinero, ya es dinero ilícito y es aplicable para el lavado de activos? Mire, las modalidades delictivas pueden ser de diferente naturaleza. Es decir, cuando un juez toma una norma, ve los diferentes requisitos que tiene esa opción que está descrita para poder ver dónde encaja. Entonces, claro, todo tipo delictivo tiene diferentes presupuestos. Entonces, el juez, ¿qué hace? Ver si los hechos se compaginan con cada uno de esos presupuestos o no, para poder determinar si existe uno u otro tipo delictivo. Vaya, por ejemplo, en el caso de que nos ocupe el lavado de activos, tiene diferentes formas en que puede realizarse o cometerse el delito de lavado de activos. Entonces, si la acción que esta persona realizó está descrita en el tipo penal, obviamente que es un delito de lavado de activos. Ahora bien, muchas veces los tipos penales no están suficientemente descritos en la normativa. Entonces, ¿a qué se tiene que recurrir? Bueno, muchas veces tiene que recurrirse a la jurisprudencia en el caso de que exista, o a lo que han escrito las diferentes personas que se dedican a escribir doctrina penal para poder determinar
si existe o no existe un tipo delictivo. En lo particular, pues no me gustaría, digamos, plantear si en el caso en particular existe o no existe, porque son consideraciones que, como digo, la jueza que conoció el caso tiene una resolución y naturalmente pues ella sabrá defender porque existe o no existe alguna tipificación legal que se le haya presentado por parte del ente acusador, en este caso del Ministerio Público. Pero lo que sí es claro que puede ser que con una acción una persona cometa varios delitos. Eso es lo que se denomina el concurso ideal. Una persona puede con una misma acción cometer varias acciones delictivas. Habría que ver si estas personas que han sido sindicadas de haber cometido esta formalidad delictiva, con una sola acción que hicieron, efectivamente cometieron más de una modalidad delictiva. Porque existe lo que se llama el concurso real, que una persona con varias acciones comete varios delitos, y también que con una sola acción puede cometer varios delitos. Hay que ver en el análisis que se ha hecho, en este caso en particular, cuál fue la visión que tuvo la persona que tomó la decisión en cuanto a las acciones realizadas por esas personas y si esas acciones originaron o produjeron algún tipo de delitos en particular que puedan encajar dentro de la norma penal que está establecido en este caso del lavado de activos. Segunda pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana, los pequeños del hogar podrán disfrutar de La Franja Infantil. Una variedad de dibujos animados harán más entretenidas las mañanas de los niños que buscan una buena opción de acuerdo a su edad y su gusto. Franja Infantil, los sábados a las 7 de la mañana a través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro. Televisión Nacional de Honduras. Si eres apasionado por los motores y te gusta la adrenalina, no puedes perderte Pasión por Motores. Un programa que te presenta los mejores eventos automovilísticos. Pasión por Motores. Sábados y domingos a las 5 de la tarde. A través del canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Cuando ocurre un terremoto es muy importante guardar la calma, ya que esto marca la diferencia para actuar correctamente. El no mantener la calma puede llevarlo a reaccionar de manera incorrecta y le puede costar la vida. Aléjese de ventanas, espejos y vidrios. Mantenerse cerca de estos puede ocasionarle graves lesiones. Ubíquese en posición fetal junto a muebles o estructuras resistentes. Al caer los escombros no aplastarán totalmente estas estructuras, dejando un espacio que se le conoce como triángulo de la vida. Si no busca dónde cubrirse, puede sufrir graves lesiones. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y tú debes estar preparado. Somos el canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar en sintonía en su programa La Voz del Colegio de Abogados. Nos encontramos en el tercer y último segmento, precisamente consultándoles sobre tanta tela que hay que cortar en este importante tema que estamos desarrollando en el programa. ¿Qué sucede cuando una persona es privada de libertad por los 21 delitos que ya se han detallado algunos y que hemos discutido otros, y se encuentra en estado de inocencia en su momento en el proceso? Se vence el plazo y se excedió y no se logró llegar a una sentencia, y al final aparecen pruebas que detallan que esta persona es inocente. ¿Y qué pasa con todo este tiempo que la persona estuvo privada de libertad, o cuando también se excede el tiempo establecido en la ley para que esta persona esté privada de libertad?
Mire, muchas gracias por esa pregunta, porque fíjense que sobre esto hay mucha desinformación o desconocimiento, inclusive de los propios miembros del foro hondureño, de toda naturaleza. Cuando una norma dice, bueno, primero, y es dejar bien claro que la prisión preventiva dura por regla general 1 año. Sí, eso es lo que debe durar la prisión preventiva. En casos especiales, más de 6 años, 2 años, e inclusive 2 años y medio. Pero la regla general es que dure 1 año. Pues dice que a mí me llama la atención que, por ejemplo, cuando llega una causa a un tribunal, y entonces cualquiera de las partes dice, no, es que no se han cumplido los 2 años. Pero no, la prisión preventiva no dura 2 años. Por regla general dura 1 año. Y puede durar hasta 2 y hasta 2 y medio. Y cuando está el recurso en casación, pues hay otra fórmula para computar la prisión preventiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es otro tema importante. Si la prisión preventiva a la persona se le vence sin haber tenido su juicio, esa persona tiene que ser puesta inmediatamente en libertad, independientemente que se encuentre acusado por uno de los famosos 21 delitos que establece el catálogo. Existía la creencia hasta hace un poco, no se sacaba de dónde, de que si una persona, su acusación estaba contenida en el artículo 184 y en esos 21 delitos, entonces la persona se podía pasar de los 2 años porque estaba sujeta a un régimen diferente. No, ya la sala penal lo ha dicho en reiteradas sentencias. La sala, creo que la actual no se ha pronunciado al respecto, pero sí las salas anteriores se han pronunciado al respecto en reiteradas sentencias que la prisión preventiva, si se vence mientras está el proceso en trámite y no se ha cumplido con el juicio oral, esa persona debe ser puesta en libertad. ¿Por qué? Porque la regla general es que sea 1 año y hasta 2 años y hasta 2 años y medio en determinados casos en partes comunales. Entonces, independientemente de la alarma social, de la gravedad del delito, de las acusaciones que pesan sobre esa persona, si no se le ha hecho su juicio, esa persona debe ser puesta inmediatamente en libertad. ¿Y qué pasa con aquellos casos que exceden sobre los 3 años, 5, 6, 7 años la persona y no se ponen en libertad? O sea, ¿cuál es el trámite para que la ciudadanía conozca que se debe realizar en el momento que se vence el plazo? Ahora bien, no sé si en la actualidad existe algún caso en donde la persona, pasado el periodo establecido procesalmente, siga todavía en libertad. No sé si en la actualidad, pero en el reciente pasado sí, Honduras inclusive fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de un ciudadano originario del municipio de Tela, que estuvo 6 años bajo el régimen de prisión preventiva. Honduras fue condenado por ese caso. Fue un caso sumamente importante en la cual la Comisión Interamericana estableció en su jurisprudencia cuáles eran los parámetros mediante los cuales debía considerarse un plazo razonable. Esa persona estuvo 6 años detenido bajo régimen de prisión preventiva y Honduras fue condenado por la Comisión Interamericana. Entonces, el trámite es muy sencillo. Si el juez se da cuenta que la persona ya cumplió con su prisión preventiva, el juez de oficio debe llamar a una audiencia para ponerlo en libertad. El juez de oficio. Pero, obviamente, las partes, fiscalía, defensa, generalmente la defensa es la que está pendiente de la prisión preventiva. Inmediatamente que se da cuenta que el cómputo ha llegado a los 2 años, tiene que solicitar la audiencia respectiva para que esa persona sea puesta en libertad. Pero digo, es el mecanismo, o el juez de oficio, porque está en la obligación de hacerlo, o la parte que se entera de que ya se venció la prisión preventiva debe solicitar su excarcelación y la sustitución por otro tipo de medidas menos gravosas. Sí, en el caso de Pandora, para un paréntesis, es que, por ejemplo, una persona, usted lo está acusando por estrictamente un dinero que lo invirtió en otra cosa que no se le hizo. O sea, lógicamente, yo digo, ¿por qué lo va a acusar de abuso de autoridad si el condicionante para cometer el delito de malversación de caudales públicos es ser funcionario? La generalidad es el abuso de autoridad. Pero si él especifica algo, hay un principio de especialidad que desplaza el tipo general,
para el tipo especial, como el homicidio es el general, pero las condicionantes o los requisitos de las causas particulares del asesinato ya lo vuelven un tipo de delito penal especial. En cuanto a las medidas cautelares, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nosotros por muchos años vimos viendo, además con el Consejo de la Judicatura anterior, que la Fiscalía, decíamos nosotros, le presentaba cualquier tipo de solicitud a los jueces y a los magistrados, automáticamente se cumplía. Y hay un hecho muy importante que decía el abogado, sí, efectivamente pueden ser hasta 2 años y medio. Y no importa el delito y la persona puede salir parricidio, pueden estar cualquiera de los delitos en el catálogo. ¿Cuál es el problema aquí? Pasan los 2 años y dice que pueden ser ampliadas 6 meses más a solicitud del Ministerio Público cuando el caso sea objeto de una investigación especial muy particular, o sea, excepcional. Pero ¿qué pasa? Esa historia se la cuentan a la sala de lo penal. La sala de lo penal, la sala anterior, y creo que esta también ya se resolvió, no, automáticamente se los da. Aunque no le expliquen o no le fundamenten al tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, en este caso la sala penal, cuál es la causa de excepcionalidad, ¿verdad? Porque solamente, no, es que este caso es excepcional. Y le digo algo, Claudia, usted va al juicio y el fiscal no presentó ningún otro medio de prueba con la que fundamentó supuestamente que le ampliaran 6 meses más. Se va al juicio y no presentó tan solo un medio de prueba que los que estaban señalados en el código. Yo pienso que si el tribunal se fundamentó en esos 6 meses más por excepcionalidad, porque el caso es de muy compleja investigación y no presentó absolutamente nada, la Corte debería de sancionar a ese fiscal, porque le fue a mentir. Y le voy a contar otro caso que ahí está en la Corte. Fíjese que el fiscal dijo, si bien es cierto, dice, mi solicitud, dice, no se fundamenta en el artículo 181, no menos cierto que este es un caso mediático y no pueden salir libres. Y lo dejaron preso 6 meses más. O sea, eso no puede pasar, no puede existir. Si usted no cumple con los requisitos establecidos en la ley, la Corte de plano le debería declarar sin lugar. Una vez había un caso de una persona que estuvo preso 2 años también. La Fiscalía no presentó un tan solo medio de prueba después de la audiencia inicial. Nunca. Y le dijo el tribunal, ¿cuál es la excepcionalidad? Le dijo la sala de lo penal anterior. ¿Cuál es la excepcionalidad que usted dice? No, es que aquí hay muchos imputados. No, la excepcionalidad en cuanto a esto, no tengo ninguna. Pues se lo declaró sin lugar en estrado. O sea, ese es un tribunal que se fue independiente y le dijo al fiscal, las cosas no se hacen como usted dice, se hacen como la ley lo establece, no como yo lo digo. Y me pienso yo que esa es la actitud que debe de tener todo juez y todo magistrado en Honduras. ¿Cuál es el otro punto? Tenemos una debilidad total en la investigación, Claudia. Que el papel, como decimos, aguanta cosas con lo que se le escriba. El problema, lo vuelvo a repetir, hay que revisar esas relaciones sucintas de los hechos. Si no se enmarcan los elementos objetivos del tipo penal, que es una obligación. Ahí no podemos decir que solo necesito un elemento, necesito solo 2 de 3, no, tienen que concurrir todos los elementos para que el requerimiento sea admitido. Los jueces, los magistrados deberían de enseñarles como niños de escuela a los fiscales o a cualquier tipo de acusación, decirle, yo no puedo admitirle esto porque no cumple los requisitos mínimos de admisibilidad, ni siquiera usted me ha acreditado los elementos objetivos del tipo penal, no la participación del imputado, el delito penal que está señalando. ¿Dichas reformas son necesarias en la actualidad en nuestro país? De no hacerse, tal vez por los momentos políticos en los que estamos viviendo, pero su criterio imparcial de si realmente son o no son necesarias, agradeciéndoles por el tiempo que se tomaron para acompañarnos en su espacio, La Voz del Colegio de Abogados de Honduras, que las puertas están abiertas, es de ustedes, de los agremiados que nos quieran acompañar. Sus palabras, abogados, de cierre. Bueno, muchas gracias a usted también por la invitación, pues es importante siempre compartir diferentes puntos de vista sobre estos temas que son de mucha controversia para el país. Yo creo que sí es importante que se revisen, y que se hagan las reformas que son pertinentes. Ahora, creo que el contexto que se debe buscar es un contexto de mayor armonía social, de menor conflictividad social y un contexto diferente que posibilite hacer una buena reforma que beneficie a toda la ciudadanía y no que dé la idea que se está solamente tratando de beneficiar a grupos en particular. Creo que eso va a ser importante porque
una reforma hecha bajo circunstancias de tranquilidad social, de armonía entre los diferentes sectores que están en controversia y que presentan diferentes puntos de vista sobre estos temas, es importante para poder hacer una reforma que realmente sea productiva y que perdure en el tiempo, y que al cabo de 2 o 3 años no estemos de nuevo buscando qué reformar a la norma que ya hicimos en este momento y que no funcionó porque se hizo en un contexto que no era propio para efectuar una adecuada reforma de una ley. Muchísimas gracias, abogado Mario Díaz. La justicia hay que transformarla de acuerdo a cómo se fue emitida en su momento por el Congreso Nacional. Y no puede usted, por complacer a determinados grupos sociales o grupos, en este caso, no gubernamentales, instituciones, seguir con la impunidad y también seguir con la arbitrariedad. Me parece que lo que es ilegal se debe reformar y lo que también se considera como corrupción también se debe reformar para combatir esa corrupción. Muchísimas gracias, abogado Mario Díaz, abogado Marlon Duarte. Deseamos que tenga usted un bonito día.